Muy buenas tardes, amigos del Ministerio de Amor Esperanza. Les saludamos con gusto este domingo. Y esta tarde de domingo queremos compartir con ustedes un tema interesante. Su servidor, Pastor Israel Gómez, y he invitado a un amigo y más que eso, un pastor, psicólogo también. Bueno, nos va a decir exactamente todas sus cartas de presentación, aunque sé que quizás no le guste mucho eso, pero la idea aquí es ayudar a entender cómo podemos también nosotros ser mejores líderes en casa, en el hogar, ahora que a veces el varón ha tomado un poquito un papel más secundario, también como parte de que las mujeres han tomado un papel bastante preponderante y como que ahí los varones nos acomodamos y descuidamos a veces ese liderazgo para con la mujer, para con los hijos y a veces hasta en la sociedad. Ismael Mejía, bienvenido Ismael, ¿cómo has estado? Pues mucho gusto estar aquí contigo, Israel, y bueno, con tu auditorio, ¿verdad? Para pues tocar este tema que resulta interesante, hablar sobre el liderazgo del varón, ¿no? Su rol, su función, digamos, ¿verdad? En los escenarios en los cuales él participa. Estamos hablando, pues en primer lugar de la familia, pero hay otros escenarios en los cuales el varón le toca participar. Así es, y vemos cómo en la Biblia, que es el área también que nosotros tenemos que respaldar nuestras pláticas, buscamos respaldarnos con la palabra de Dios, pues le da al varón primero ese lugar, el primero en la creación, el lugar en el cual Dios pone al hombre, le da después una ayuda idónea, una esposa, pero le da al varón, le otorga al varón este privilegio de ser el que esté al frente del liderazgo, ¿verdad? ¿Qué podemos pensar en esos primeros puntos? ¿Qué crees que Dios tenía en mente, aunque no somos Dios ni nada, pero bíblicamente en tu experiencia, ¿por qué tenía Dios ese plan de que el hombre, el varón, fuera el líder? Bueno, a mí me resulta muy significativo las narraciones o los relatos que se hacen en el Génesis y el orden, digamos, que lleva. Por ejemplo, la primera vez que se habla sobre la creación, no se habla de eso que tú hoy estás mencionando y que sí es importante. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, ¿no? Entonces, ese es el primer relato, digamos, y luego ya viene el segundo relato en el cual se habla de que sí, el hombre fue creado primero y después la mujer, pero rescatando la primera idea, Adelante. creo que hace referencia a que los dos son imagen y semejanza de Dios. Igualdad, digamos. Igualdad, sí, esa es la palabra, tú la dijiste, ¿no? Entonces, igualdad. Bien, si son iguales en esencia, o sea, los dos participan de la imagen de Dios, ¿verdad? Hoy entendemos que si bien son iguales, son distintos, ¿sí? Por eso a mí me encanta hablar de liderazgo no como posición, sino como función. Okay. Cuando enfatizamos el tema de posición, inmediatamente lo vemos como guardar una posición de ventaja. Okay. Y entonces la mujer se va a ver como en una posición, digamos, de desventaja, ¿no? Arriba y abajo. Entonces el liderazgo, creo que lo más difícil de entender el liderazgo desde la perspectiva bíblica es entender que el liderazgo es un liderazgo de función y no de posición. Okay. Jesús, yo creo que es el ejemplo que se rescata de esto, cuando él, dándoles un ejemplo a sus discípulos, ¿verdad? Él es un líder, ¿sí? Pero a él no le interesa guardar la posición, sino la función, y en este caso la función es dar un ejemplo de servicio, un ejemplo de humildad. Ahorita regresamos ahí porque el liderazgo tiene que ver mucho con esto, ¿verdad? Entonces hay un momento en el cual él hace un trabajo que, pensando en posición, es un trabajo, diríamos, menos digno, ¿no? En este caso, lavar los pies a sus discípulos era un trabajo reservado, hoy se sabe, pues, para los sirvientes, para los esclavos. Sin embargo, él no tiene ningún empacho, digamos, en descender, vamos a pensar, de esa posición, porque para él lo más importante es desarrollar una función, y en este caso la función que le compete es el ejemplo, o sea, darles a ellos un ejemplo de servicio. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que rescatar. El liderazgo bíblico es un liderazgo que, más que hablar de posición, habla de función, y que está desarrollado, que esa función
pues tiene encargos, tiene responsabilidades y está cargado en este caso de servicio. Ahora, viéndolo así, y yo sé que estás en lo correcto, podríamos decir, bueno, pues entonces también, si somos iguales, la mujer diría, pues yo también tengo entonces la posición, digámoslo así, dada por Dios, de tener autoridad, que la tienen, claro, pero de mandar también o de liderar, vamos a decir, porque quizás sean cosas diferentes, liderar y mandar, ¿verdad? Pero entonces yo también tengo la posibilidad de liderar. Si somos iguales y estamos en la misma situación, entonces ¿por qué ha habido esa diferencia? Quizá la cultura, quizá algunas otras situaciones. ¿Qué nos puedes comentar en ese sentido? Pues regresamos justamente a lo mismo, ¿no? Ve cómo, querramos o no, algo está en nuestra mente que inmediatamente nos habla de posición, y en esa posición, como dices tú, de mandato, en esa posición de empoderamiento, ¿no? Que se habla mucho desde el liderazgo de empoderamiento, de inclusive no de sujeción, sino de sometimiento, ¿no? Entonces yo creo que ese es un liderazgo que va a surgir, a mí me parece, desde el conflicto que se origina después del pecado. Creo que ese orden inicial se rompe inmediatamente después de lo que es que conocemos como la desobediencia del hombre. O sea, estoy presentando el ideal, y eso es el ideal. Si lo quieren ver así, pues humanamente es una utopía, ¿no? Pero creo que Dios estaba pensando eso. Es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, hoy sabemos que son uno en esencia. Sin embargo, guardan diferentes funciones, y sí, si queremos verlo así, ¿verdad? Las funciones del Padre, si lo queremos ver así, son unas funciones que, vamos a llamarlo, obligan a que el Hijo y el Espíritu Santo se sujeten, pero bajo un bien común. ¿Sí me explico? O sea, hay un propósito común, y lo mejor para llevar a cabo ese bien común, esa obra común, requiere que esto sea así, ¿no? Entonces creo que cuando Dios le entrega ese liderazgo del que venimos hablando al hombre, porque sí es real, lo que tú dices es real, se lo entrega al hombre, en ningún momento él estaba pensando en un liderazgo de posición, sino de función. Y se ve inmediatamente después de la caída cómo se cuestiona el liderazgo, ¿no? De tal suerte que el Señor le dice a la mujer, bueno, tú vas a buscar enseñorearte de tu marido, ¿no? O sea, una de las consecuencias del pecado es, pues sí, o sea, como luchar por quién somete a quién. ¿Quién manda a quién, no? Correcto, sí. Ok. Muy bien, regresamos. Estamos en una plática interesante en la cual Dios nos ha hecho iguales, y en el ideal que tú manejabas, bueno, no, que Dios manejó, digamos, al principio, que fue afectado por el pecado, los dos tenían esa función de poder opinar, dar lo que tenían, pero con funciones diferentes. Somos iguales, pero con funciones distintas, ¿no? Ese es lo que nos comentas. Sí, y creo que el modelo que nosotros encontramos respecto de lo que es ese orden correcto, lo vemos en Jesús mismo. O sea, Él es el modelo, digamos, Pablo dice del hombre nuevo, y cuando decimos del hombre nuevo es del hombre y de la mujer. Es decir, Jesús cómo ejerce su liderazgo, y también cómo Jesús se somete, por así decirlo, al liderazgo del Padre. Cuando dice, bueno, yo no hago otra cosa sino aquello que se me mandó a hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que hago, la voluntad de... Pues estoy bajo una autoridad, correcto, ¿no? Correcto. Mi función que me toca. Correcto. Vemos cómo a Dios es el creador, en función de creador, a Jesús como en función del salvador, correcto, el Espíritu Santo en función del santificador, pero correcto, a la vez están sujetos, pero a la vez con un objetivo común, ¿no? Sí, yo no puedo imaginar en el cielo discutiendo la Trinidad, ¿no? Porque hay una perfecta unidad. Ahora, ¿qué les da esa unidad? El propósito. Es decir, el propósito es más grande que cualquier actitud egoísta, vamos a llamarle así, ¿no? Y yo creo, regresemos al liderazgo del hombre y de la mujer. El hombre y la mujer deberían rescatar en primer lugar el propósito para el cual ellos se constituyen en una unidad, que es el matrimonio. Y cuando ellos pudieran entender que ese propósito inclusive está más allá de ellos, a lo mejor podrían empezar a entender el rol y la función que cada uno desempeña, y que conviene, ¿no? Porque déjame decirte que además, pensando en esto Dios,
pues al hombre le dio unas capacidades que no tiene la mujer y a la mujer le dio unas capacidades que no tiene el hombre. Ajá. Entonces, yo no dudo que la mujer pueda hacer un trabajo de liderazgo o el trabajo de liderazgo que le compete al hombre. O sea, la mujer puede ser un líder, una líder, por ejemplo, en su casa en términos de sus hijos, ¿no? Ejerce un liderazgo, ¿verdad? En las actitudes, perdón, en las acciones y en las funciones que le corresponden, ¿no? No dudo que pueda ser una líder en su colonia donde involucra a otras mujeres en un propósito, en un bien común y así sucesivamente. Pero lo que sí cuestiono es que la mujer pretenda usurpar el rol y la función del hombre, ¿sí? Creyendo que se trata, como decía, de eso, de una posición en lugar de una función que, como diría, pues que lleve al buen desempeño, al funcionamiento y alcanzar el éxito, ¿verdad? Que se pretende o alcanzar cumplir el propósito para el cual como pareja fueron creados, ¿no? ¿Y dónde surge, bueno, el pecado es un inicio, pero quizás en algunos lugares, en algunas culturas, a lo mejor hay más esa igualdad o esa función alterna a uno y otro, pero ¿por qué hablando en nuestro país o en nuestro continente latinoamericano, culturalmente tenemos esa idea de que el hombre siempre debe de mandar, la mujer debe estar ahí pues en la casa, ¿no? Por decirlo de una manera, y ahora al revés, la mujer dice, no, yo también quiero ser, la igualdad de género, que tanto se discute, que no es el tema ahorita tampoco, pero quizás hay algunos puntos en los cuales sin duda vimos algo más teológico ahora un poquito más aterrizado ya lo que en la práctica hacemos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Por qué esa cultura nuestra del hombre, no dejarse el machismo? Hay una respuesta ahora de las mujeres. ¿Cómo el cristianismo pudiera realmente volver a esa igualdad? Sí. ¿No? Bueno, por ejemplo, hablando del feminismo, la propuesta feminista yo siempre la he visto como un estado de revancha, ¿sí? A algo que sí, ciertamente pudo en alguna medida ser provocado también por el hombre, habiendo entendido el liderazgo, justamente lo que estamos comentando, como una posición, ¿no?, que se guarda y que tiene que ver absolutamente con el tema del poder, del ejercicio del poder, y en ello el sometimiento del otro, ¿sí? Entonces tener actitudes no correctas, injustas y demás. Y esto se fue acumulando, nos dicen los antropólogos, por muchísimos años, ¿no? Se dan las condiciones, entramos en un tiempo muy, muy particular que por cierto es un tiempo que hoy nosotros lo vemos ya aquí, pero es un tiempo que en la historia se puede ver que ha costado pues muchas lágrimas, mucha sangre, muchas cosas. O sea, la mujer no llegó hasta este momento de la noche a la mañana, sino a través de un largo proceso, ¿no? Sabemos, por ejemplo, hablando de nuestra cultura, ¿no?, que a la mujer, por ejemplo, no se le permitía votar, y ahí nos podemos ir con muchísimas cosas, ¿no? Sí. Entonces yo creo, siempre he dicho que en el ser humano ocurren las cosas que ocurren con un péndulo, ¿no? De repente como que de un extremo nos vamos hasta el otro, Okay. ¿no? Y yo veo en este momento esa postura que se conoce como feminismo o feminista, la veo justamente en el otro extremo, ¿no? Y entonces en mucho tomando una actitud de revancha, yo no sé si justa, yo no sé si merecida, sino como humanidad es el resultado de lo que pudimos haber sembrado los hombres o algunas culturas. Y entonces pues vemos a la mujer tomando roles, por un lado, ¿no? Funciones que me parece que sí le corresponden al varón, y por otro lado también se da una situación de comodidad, ¿no? Es decir, del varón, sí, de parte del varón, en el sentido de que pues a lo mejor a algunos varones les puede resultar más fácil ser liderados que liderar, ¿no? Así es. Entonces, gracias Ismael. Entonces, por ejemplo, nosotros los que somos hijos de Dios y que estamos en un matrimonio, cuando también hay personas que pues por alguna razón están solas o solos con un hijo, pero hablando de los matrimonios o las familias nucleares, digamos, como creyentes, como hijos de Dios, ¿cuál es
crees tú que sean los elementos, hablando de quizá de volver a la imagen primera, ¿no? De equilibrar eso? ¿Qué cosas prácticas podrías decirnos para realmente cada quien sepa su función? A lo mejor algunos ejemplos así concretos en el hogar, ¿verdad? Ahora que tú dices, el varón toma una postura cómoda, si la mujer trabaja, pues el varón se queda a lo mejor haciendo en la casa el quehacer de la casa, a veces por acuerdo mutuo, pero a veces por comodidad también. No sé, algunas cosas así prácticas que nos puedan. Sí, yo creo que como lo mencionas, son muchas cosas las que han contribuido, o sea, no es un solo elemento. Siempre he dicho que en este caldo hay muchísimos ingredientes y hay que analizar este tipo de situaciones, de fenómenos sociales que se dan desde muchos ángulos, ¿no? Por ejemplo, ahorita comentaste, ¿no? En ese tomar mucho liderazgo la mujer, entonces su imagen se ve delante de los hijos como muy fuerte, muy firme, muy sólida. Y sabemos que los hijos tienden, digamos, a sentirse seguros bajo ese tipo de personalidades. O sea, esto ya está muy mostrado, que si un hijo ve a una madre posicionarse mucho en tema de liderazgo, en liderazgo en términos de función, ¿no? Desarrollando, por ejemplo, funciones proveedoras, funciones protectoras y otro tipo de funciones que se supone, ¿verdad?, le corresponden al varón, entonces el hijo va a depositar ahí su confianza, ¿no? Ese es el modelo que va a absorber y probablemente ese es el tipo de mujer que va a buscar. O sea, va a buscar una mujer que le brinde ese tipo de seguridades y entonces no es ninguna casualidad para nosotros, ¿no?, desde el campo al que nos dedicamos, o sea, ver cómo este tipo de personalidades, de niños que tienen este tipo de personalidades, ¿no?, muy dependientes de la madre, cuando llega el tiempo, digamos, de establecer una relación, pues ellos buscan ese tipo de personalidades que les brinde esa seguridad y confianza, y las hay. Del otro lado, pues hay una mujer que igual, o sea, pudo haber visto a una madre, ¿no?, abnegada, decidida, luchona, trabajadora, como decimos, echada para adelante. Entonces, pues ese es el modelo con el que se queda y ella considera que la mujer, que esas son las características que la mujer debe desempeñar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? Pues lo que va a buscar es justamente a un hombre, pues a quien cuidar. Dominar, Sí, quizás. correcto. Entonces son modelos que se repiten y que hoy día pues nosotros estamos viendo cómo pululan, pues, o sea, hay muchísimo se está dando esto y eso está trayendo un efecto, una consecuencia en la educación, en la formación de los hijos, ¿no? ¿Cómo revertir el proceso? ¿Qué es lo que tú dices? Porque yo creo que es lo más interesante. En primer lugar, decir que no es fácil, ¿no? O sea, siempre nosotros partimos de ahí, porque todo cambio conlleva un proceso y todo cambio generalmente resulta en un proceso doloroso. Como la Biblia dice, ¿no?, tenemos que dejar de hacer algunas cosas para comenzar a hacer las otras. Pero por lo que hacemos es lo que sabemos hacer. Entonces tenemos que aprender nuevos modelos, nuevas formas, y bueno, pues ahí es donde vamos a requerir pues mucho trabajo, mucho empeño y en muchos casos inclusive el acompañamiento, no sé, de un asesor, de un pastor que nos vaya ayudando poco a poco en ese proceso de cambio. Ajá, no sé si tú en tus consultas como que estás con personas, das algunas pautas prácticas, como decirle, mire, señora, mire, esto, trate de evitar estas cosas, trate de no hacer esto, o al varón, sabe que, señor, mire, pues trate usted de tomar esta iniciativa en esto. ¿Cómo poner algunas cosas así prácticas en las cuales le aconsejemos a las mujeres que son bastante, porque así se acostumbró, así era su madre y así ellas la heredaron, qué evitar hacer, pero a la vez también como el varón, bueno, si ella deja de hacer esto, pues tú éntrale a eso, ¿no? O sea, porque la mujer puede decir, bueno, yo le doy lugar a él, pero pues él sigue sin tomar la autoridad o lo que le toca, ¿no? Porque nos acostumbramos un poco a veces. Ok, cuando la gente viene a consulta hay algo que se llama la queja. Y si hay una queja, pues hay un quejoso, ¿no? Entonces, generalmente el quejoso es el que está inconforme con la forma de relación. Esto es muy interesante porque, fíjense, vamos a pensar en lo que estamos presentando, que la mujer se queja, que el varón no toma su lugar. Su papel como su varón, papel. Digamos, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que analizar para ella
¿qué es aquello en lo cual el varón no toma su lugar, ¿no? Y es muy interesante porque ella entonces empieza a presentar una serie de puntos que a ella le gustaría que el varón tomara su lugar o su responsabilidad ahí. Pero lo que ella no entiende, y justamente en consulta se ve y sale, es que tendría ella también que renunciar a algunas cosas de cuenta propia que le resultan altamente satisfactorias. No sé si me explico. Ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ciertos niveles a lo mejor de decisión, ciertas cosas que le correspondería a él decidir, ¿no? Voy a poner un ejemplo, así quizás, digo porque se ha presentado, ¿no? Donde a lo mejor dentro de esto pues le requeriría a ella también el tener que sacrificar algunos tiempos que para ella son gratificantes, placenteros, ¿no? Así como me lo dijo una pareja, ¿no? Él dice, pues sí, pero pues tú te mandas, o sea, tú andas de jacalera, andas de casa en casa, te la vives hablando por teléfono, ¿no? Entonces cuando él trata de hacerle saber o sentir esto, pues ella reacciona, ¿no? Entonces a lo mejor ella quiere que tome el lugar en términos de la provisión, ¿no? Es decir, que el dinero esté y otras cosas, ¿no? Pero lo que menos imaginaba es que, pues, digamos, el tomar la posición implica no solo eso, sino cosas que a ella, pues, también va a tener que generar cambios. No sé si me explico. Dejar de hacer algunas Correcto. Cosas, bueno, ya Correcto. No voy a salir tanto con las vecinas, no voy a perder tanto el tiempo allá, se voy a estar más en casa, Correcto. Con los hijos o con el esposo también. O compras, ¿verdad? ¿No? Este hombre también le decía a ella, pero es que pues, tú no le entregas cuentas a nadie, tú agarras el dinero y dispones de él. Entonces yo le decía, ¿te das cuenta que esto implicaría que te sientes con él y le rindas cuentas y le digas, mira, lo que entró, esta fue la forma como se gastó, ¿no? Y pues eso también podría ella llegar a sentirse como coartada, ¿no? En lo que ella consideraba que era su libertad, ¿no? Y así en otras cosas. Entonces es un trabajo de los dos. Generalmente no lo alcanzan a ver, pero hay como una complicidad, ¿no? De ahí pues que se establezca este tipo de relaciones. Pasa un poco lo que ocurre en las familias que nosotros conocemos como donde hay un alcohólico, una persona con adicción, ¿no? Por ejemplo, el padre que toma alcohol y que pues obviamente su vida no tiene control de su vida y no tiene control de nada, entonces los hijos hacen lo que quieren, el padre empieza, digamos, a salir de su alcoholismo, empieza a tomar el papel y la función que le corresponde. Un día la hija le dice, ahorita vengo, y él le pregunta, ¿a dónde vas? Pues voy con mis amigos. ¿A qué hora regresas? Pues no sé, a las 2, 3 de la mañana. No, a ver, espérate, no puedes hacer eso, te quiero aquí a las 11. Entonces, obviamente la hija que tanto lloraba y peleaba que el padre corrigiera su conducta, ahora que está en ese proceso de corrección de conducta, ahora que empieza a asumir su responsabilidad, empieza a sentir que algo le afecta en ella, ¿no? Y entonces se resiste a ello y no entiende que sí, que efectivamente ella también tiene que generar algunos cambios, ¿no? Pues algo muy parecido pasa, digamos, con este tipo de mujeres, ¿no? Que quieren o insisten en que el varón asuma esa responsabilidad, pero pronto se da cuenta que también le implica y que ella tiene que generar algunos cambios. Entonces es un trabajo en conjunto, ahí es donde digo que a veces se requiere el apoyo de un tercero para irles ayudando en ese proceso de cambio. Muy bien, entramos a la última parte, el último bloque de esta tarde, de este domingo. ¿Qué podríamos hablar? Este programa llega a mucha gente, tanto hogares de personas creyentes en Dios como hogares no creyentes, pero ¿cómo podríamos tener algunos pasos que nos pudieran ayudar a retomar a lo mejor ese liderazgo en el área que nos toca como varones? Quizá tendríamos que recordar cuáles son esas áreas que la Biblia nos marca como varones, cuáles son algunas áreas, aunque ha cambiado mucho la cultura, pues, ¿verdad? También ahora a veces desempeña el varón funciones de la esposa o viceversa, por acuerdo mutuo, porque así es la forma de sacar las cosas, pero yo creo que hay líneas muy claras, por ejemplo, el liderazgo espiritual, que ese no se debe de alguna manera
desde el punto de vista de ceder a alguien más en la casa, sino al varón cuando está presente, ¿no? La provisión también, que a veces creo que ahora hay que trabajar los dos, pero el varón no debe perder la línea de que él es el principal proveedor. Algunas pautas que nos pudieras decir en las cuales a veces tendríamos que mantenernos, no a veces, sino siempre, no perderlas, y las hemos perdido, recuperarlas, al igual las mujeres, dos, tres cosas que son ahora sí que intocables en cuanto al área que les corresponde. Ok. Bueno, sí creo, como tú dices, que puede haber ciertos temas y roles, funciones que están muy claros y muy definidos en la palabra. Yo creo que tú ahorita, por ejemplo, hablaste de liderazgo espiritual, hablaste de la provisión, y yo creo que así podríamos ir identificando muchos temas. En primer lugar, yo creo que una de las cosas que se requeriría es que los dos tomen en serio su relación con Cristo, ¿no? Con Como Dios centro, ¿no? como centro. Sí. Los dos muestren interés en conocer más a profundidad lo que es el propósito de Dios para la pareja, el matrimonio, y para la familia, ¿no? Porque sin duda alguna, si Dios creó al hombre y la mujer, instituyó el matrimonio, ¿verdad?, como parte de ese plan y de ese propósito que Él tenía para crear la humanidad, entonces conocer más acerca de ese plan. 3, reconocer que todos traemos modelos, ¿sí? El hombre y la mujer deben de identificar sus propios modelos, ¿no? ¿Qué es esto? Pues todos venimos de un hogar, de una familia, ¿no? Hoy sabemos que pues nosotros quisiéramos que todas las familias fueran nucleares, sin embargo sabemos que existen muchos tipos y modos de ser familia, ¿no? Entonces pudiéramos identificar el tipo de familia del cual nosotros venimos, ¿no? El tipo de familia del cual viene nuestra esposa, esposo, ¿no? Y entonces pudiéramos ver esa mezcla interesante que se da, ¿no? Cuarto, estar dispuestos a generar cambios, ¿no? Porque, insisto, yo siempre he creído que los modelos que no tienen que ver con Dios siempre van a provocar sufrimiento, a final de cuentas, dolor, y bueno, pues sí, los propósitos o los planes de Dios pues no se van a alcanzar, ¿no? Entonces, retomar pues entonces cuál es el propósito, ¿no?, de la pareja, cuál es el propósito de la familia, entender cuáles son las capacidades que Dios ha dado a cada uno, entender cuáles son los roles que Dios ha dado también a cada uno, y, como dice la Escritura, quinto, sujetarse el uno al otro, ¿no? O sea, es decir, creerle a Dios, y entonces estar dispuestos a vivir bajo ese plan, de ese propósito, y reconocer que cada uno va a tener que hacer cambios, y cada uno de ellos va a tener que estar dispuesto a ceder en un campo, en una área, ¿sí? Por ejemplo, estamos ya terminando los últimos 3-4 minutos. Hablaste tú de un propósito del matrimonio, hablaste de un propósito de la familia. Quizá pudieras recordarnos algo en el sentido de lo que dice la Biblia. ¿Cuál es ese propósito para el matrimonio? Porque muchos piensan, pues yo quiero ser feliz y yo quiero hacer esto, y a veces son propósitos pues humanos y válidos, pero no son a veces los propósitos que Dios ha puesto, ¿no? Sí. Tanto para el matrimonio como para la familia, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, eso que mencionas es algo que se ve mucho en consulta. La gente llega y estamos aquí porque queremos ser felices. Y lo primero que les enseñamos es que la felicidad no es en sí misma un propósito. La felicidad, desde el punto de vista de la Biblia, es una consecuencia. La felicidad verdadera es una consecuencia o el resultado justamente de vivir en ese plan y en ese propósito de Dios, ¿sí? Porque si no, entonces ese plan o ese propósito inicia con nosotros y termina con nosotros. Y no, la familia tiene un plan, siempre he creído, tiene un inicio en la eternidad y tiene una visión de la eternidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan y el propósito de la familia? Por ejemplo, de la pareja, básicamente son dos, ¿no? Es decir, el primero es procrear, ¿sí? O sea, el Señor les ordena que procreen. Y la segunda cosa, sí, ciertamente, es que se den un ambiente de plenitud, ¿no? O sea, de gozo, de satisfacción,
¿sí? Pero esto entonces tiene que ver, el matrimonio tiene que ver con algo que los trasciende a ellos mismos, y en este caso es la familia, son los hijos, ¿no? Que todos sabemos, ¿no? Es decir, es el medio a través del cual Dios está creando la humanidad, ¿no? Y entonces el padre y la madre, sí, hay satisfacción, ¿no? Hay compañerismo y hay todo lo que acompaña la relación, pero hay algo que va más allá de ellos, en este caso, que es la familia, o sea, las generaciones que vienen para adelante, ¿no? Y nosotros decimos desde la fe el reino de Dios, ¿no? O sea, crear el reino de Dios, ¿no? Nosotros formamos el reino de Dios, ciudadanos del reino. Entonces hay una serie de tareas, de responsabilidades, de compromisos que tenemos que asumir, pues, para crear y para formar esos ciudadanos del reino. Muy bien, pues muchas gracias, Ismael, por este tiempo que nos das, y esperamos contar contigo en otra ocasión también. Algunos temas, sin duda que hay muchísimos temas que puedes apoyarnos, y agradecemos a ustedes también que nos están escuchando, y ya desde hace unas semanas nos están viendo nuestra página de Ministerios de Amor y Esperanza. Así que agradecemos a Ismael, al doctor Ismael Mejía. Muchas gracias, que Dios te bendiga, y pues estamos viéndonos pronto. Gracias por la invitación y pues vamos adelante. Gracias.